Bueno, una de las últimas cuestiones que nos toca charlar con Gonzalo, vamos a dejar todo lo que es RCP para otro bloque. Sería por ahí los accidentes típicos que podemos sufrir cuando estamos en la isla o en el campo, o incluso en una casa quinta, que puede ser la mordedura de un ofidio, o la picadura de algún insecto ponzoñoso, o incluso hasta hoy hablábamos un poquito de lo que eran las rayas, las mantarrayas, con el chuzazo que podemos sufrir, así que bueno. Exactamente. Yo creo que, a ver, si bien es todo importante, pero quizás estamos más propensos en la zona de isla a lo que es mordedura de un ofidio, picadura de algún insecto, mordedura de algún animal también puede ser, y también lo que sería picadura de las mantarrayas. Para ir un poquito por partes. Respecto a lo que son las víboras, pueden llegar a generar bueno, justamente mordeduras en donde nos van a inyectar a nuestro torrente sanguíneo lo que sería una toxina, o sea, el veneno, por así decirlo. Sí. Y acá es cuando empieza la cuestión del islero. De lo que vimos en las películas. Sí, lo que vimos en la película, y que se empiezan a preguntar, che, bueno, yo llevo en mi botiquín, voy a llevar un suero antiofídico, voy a llevar un decadrón y demás. Bueno, hoy dijimos que está prohibido realizar cualquier tratamiento invasivo en la persona, ¿cierto? Entonces, antes de hablar precisamente de lo que es el suero y quién lo tiene que colocar, creo que es importante saber de que tenemos tiempo de actuación, o sea, no hay que desesperarse en la situación en donde un ofidio muerde a un compañero, a una persona, porque la víctima, es decir, no va a morir ahí en el acto, sino que tenemos tiempos de acción. No es que le pegaron un tiro, digamos. Exactamente. Por ahí en la provincia de Santa Fe tenemos presencia de coral, de yanará, de cascabel. Obviamente no todas las serpientes van a tener, digamos, el mismo tiempo de acción. Por ejemplo, algunas van a actuar en 8 horas, el veneno va a empezar, digamos, a generar un colapso en todo el sistema a partir de las 8 horas. 6 horas o 4 horas, que sería, digamos, el tiempo que yo tomo. Yo siempre elijo la peor condición. Exacto, la de 4 horas. Las 4 horas. Yo tomo las 4 horas porque, ¿qué pasa? Vamos a poner una situación. Le muerde una serpiente a un compañero. Entonces yo ya me pongo a preocuparme más por la víbora que por mi compañero. Es decir, che, a ver qué víbora fue, y como yo sé todo porque voy todo el día a la isla, no, fue esta tiene la cabeza triangular, no es venenosa, no pasa nada, no, y aparte tenía el pecho blanco, ¿viste? Bueno, gente, lo importante acá es que hubo una lesión. Yo no voy a decir si es venenosa o no, yo lo voy a tomar como que si la víbora inyectó veneno. No está de más trasladar para que se le haga un chequeo médico correspondiente. Entonces, eso es el primer punto, digamos, de uno estar comprometido con la situación como socorrista. En segunda instancia, la víctima, ante esta situación, obviamente se va a empezar a desesperar. En la zona de la herida, lo que va a empezar a aparecer es, obviamente, una inflamación. Va a haber un edema localizado, es decir, un hinchazón. La piel va a empezar a levantar temperatura. Se puede generar también un puntillado, digamos, de sangre alrededor de la herida generada. Y acá empiezan ya los problemas, en donde yo tengo que estar atento para poder trasladar a la víctima. El efecto del veneno en el cuerpo de la víctima va a empezar a generar, o mejor dicho, que se generen diferentes trastornos, como por ejemplo sofocación, hipotensión arterial, se puede llegar a generar con el paso del tiempo tetanización de los músculos, es decir, se van a empezar a paralizar los músculos intercostales, generalmente, bueno, lo que es el diafragma, que es parte de lo que sería, digamos, el sistema respiratorio, claro. El que se eleva y desciende cuando inhalamos y exhalamos. Entonces es ahí cuando la persona puede entrar en paro cardiorrespiratorio, justamente. Se va a empezar a generar en la víctima náuseas, ya un poquito más avanzado, dilatación de las pupilas,
puede entrar en estado de shock. También puede llegar a haber presencia de sangre en lo que es la orina. Fíjense todos los tips que tenemos para comprobar, o mejor dicho, los síntomas que tenemos para comprobar de que la persona está sufriendo un envenenamiento, y que uno tiene que estar atento. Y yo quiero recalcar esto porque uno siempre, cuando está generalmente con un grupo de amigos en la isla, dale, no pasó nada, deja de llorar. Bueno, eso no. Pasó una situación grave, tenemos que actuar y de forma rápida. Así vayamos al médico, nos hagan los estudios y digan no pasó nada. Mejor así. Exactamente. Entonces, la persona puede entrar en paro. Si la persona entra en paro, ahí sí empezamos con el RCP, la reanimación cardiopulmonar. Para los que recién se enganchan con el programa, importante recalcar, digamos, que es el RCP. Bien, hay que aclarar que no todas las víboras son venenosas. No todas las mordeduras son iguales. ¿Por qué? Porque la mordedura puede ser de advertencia, puede ser de que la víbora haya cazado una presa instantes antes de morderme a mí. Entonces no logró regenerar la toxina. La toxina, exactamente. Las glándulas, digamos, que permiten la inyección del veneno, más allá de la mordedura en sí, están detrás de los colmillos. Entonces puede ser que no se hayan regenerado. Puede ser que la víbora haya mordido de forma irregular, es decir, no de forma completa, con un solo colmillo, por ejemplo. Entonces, yo eso no lo voy a comprobar, no lo voy a poder comprobar, digamos. No sé qué fue lo que se inyectó. Entonces, se pueden estar preguntando ustedes en sus casas, y bueno, en ese caso voy, busco la víbora, la cazo y la llevo. Tenemos varias situaciones ahí. Ahí nos podemos transformar nosotros en otra víctima. Sí. Entonces no sería la idea. Segundo, estamos perdiendo tiempo también. Estamos perdiendo tiempo, exactamente. Tercero, yo puedo ir, cazar la víbora, le corto la cabeza y aún así, digamos, con la cabeza cercenada, por ejemplo, puede llegar a morder igual por las respuestas nerviosas que tiene este ofidio. Entonces podemos, digamos, incurrir en lo que sería un accidente. Por ende, lo que vamos a tratar, o mi recomendación en este caso es la víctima. A la víctima. No perdamos el tiempo cazando a la víbora, buscándola, viendo qué víbora era, si era venenosa o no. Traslademos. Para repasar, antes de hablar del suelo, prohibido cauterizar la zona, es decir, quemar la zona en donde la víbora mordió. Prohibido chupar, básicamente para tratar de extraer el veneno. Porque nos estamos inoculando la toxina nosotros. No, sino que es mentira, o sea, porque yo no soy una bomba humana que voy a tener la capacidad de absorber lo que se introdujo al torrente sanguíneo, exactamente. Eso es mentira lo que se ve en las películas. No es así. Prohibido realizar cortes para que entre comillas drene, mentira, no drena, o sea, no vas a sacar el veneno ya inyectado en el torrente sanguíneo. Prohibidísimo torniquete, exactamente, prohibidísimo torniquete. ¿Por qué? Porque yo hago el torniquete, me va a dejar de irrigar sangre, ejemplo, al resto del brazo, en donde se puede llegar a generar una necrosis del miembro, o sea que a la persona, además del problema que ya tiene, puede ser que pierda el brazo culpa mía. Ahí sí tengo responsabilidad. Entonces, torniquete no. Simplemente lo que vamos a hacer es, como primer socorro, tranquilizar a la víctima, explicarle lo que está pasando. Si vamos a trasladar, colocarla en posición de reposo para su traslado correspondientemente. Si no, la dejamos sentada a un costadito en forma de reposo hasta la llegada del servicio de emergencia médica. Verificar que la persona siga respirando. La herida en sí la podemos tratar como una herida convencional, lavar, desinfectar y proteger, no habría ningún tipo de problema. Podemos inmovilizar la zona afectada también, poner alguna compresa de hielo para desinflamar la zona, no hielo directo, sino alguna compresa, digamos, que no esté demasiado fría. Y bueno, y ahí sí lo vamos a trasladar. Entonces, la explicación de por qué nosotros no vamos a llevar suero antiofídico y no vamos a llevar ningún tipo de decadrón. Esto lo dice el Ministerio de Salud de la Nación. El suero antiofídico, precisamente, no es que hay un suero antiofídico para todos los venenos, sino que los antivenenos, digamos, van a depender del tipo de cada víbora, de cada especie de ofidio. De cada especie.
Además de que tienen ciertos componentes, el suero antiofídico es de origen equino, se produce gracias a los anticuerpos generados por los caballos, además de otras sustancias que tienen. Y aparte la dosificación. Aparte la dosificación y aparte esto va de forma endovenosa. O sea que hay que saber colocarlo. Y aparte, digamos ya yo di mucha vuelta, pero para resumirlo, Ministerio de la Nación Ministerio de Salud de la Nación dice que este tipo de suero tiene que ser colocado por personal profesional en un ámbito esterilizado. Exactamente. O sea que, diciendo eso, ya queda claro que nosotros no podemos inocular nada. Además, como decíamos antes, no todos los sueros son iguales. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el médico? Para que la gente sepa, tiene que hacer un estudio de sangre. Mientras hace el análisis, lo que se va a hacer se va a colocar un suero polivalente, digamos, que tiene un porcentaje de los diferentes sueros antiofídicos para estabilizar al paciente, hasta que se comprueba a partir del análisis de sangre realizado a la víctima cuál es realmente el suero antiofídico que le corresponde. Ahora, muy importante que la gente que va a la isla sepa lo siguiente. Nosotros vamos por ejemplo, a pescar al mismo lugar siempre, Arroyo Leyes, Santa Rosa Calchine, diferentes tipos de lugares. ¿Alguna vez se le ocurrió a ustedes de ir a consultar al SAMCO del lugar si tienen suero antiofídico? Bueno, eso es una pregunta que yo siempre le hago a mis compañeros, a los que capacito. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque si bien nosotros vamos a tomar la peor condición, que son las 4 horas, básicamente, como tiempo límite, tenemos tiempo de llegar, ejemplo, de San Javier a Santa Fe, capital, tenemos tiempo, llegamos tranquilos. Pero puede ser de que yo me confíe y vaya a un SAMCO y que en ese SAMCO no tengan suero antiofídico. Exactamente, un suero que lo envía Nación, un suero medio complicado de conseguir y demás. Pierdo tiempo. Entonces, estaría bueno o sería óptimo de que siempre tengamos en cuenta, digamos, en dónde se cuenta con este tipo de suero. Obviamente, siempre tener presente los números de emergencia para realizar los llamados de emergencia, claro. Lo que es 107, 911, en caso que a la víctima no la podamos trasladar. Generalmente en un accidente ofídico podemos trasladar a la víctima, no, porque no hay compromiso, digamos, en la columna vertebral, claro. Sino que fue una mordida. Bien. Y entonces la picadura de insectos ponzoñosos. Bien, lo que es picaduras, por ejemplo, lo que son precisamente las abejas, ustedes piensen que la abeja va a atacar cuando se sienta amenazada, obviamente. Por ahí lo recomendable es que, más allá que sean coquetos, no se pongan perfumes, porque al ponerse perfume, digamos, atrae más a las abejas. Cuando estamos hablando, cuando vamos a la isla, por ejemplo. Claro, claro. Entonces la abeja se siente amenazada, se posa, pica, es decir, deja el aguijón con las glándulas que van inyectando el veneno, y la abeja se va y muere. O sea, puede picar o atacar una sola vez. Acá tenemos un problema porque tenemos una herida y tenemos un elemento extraño que está aún inoculando toxina. En esta situación lo que tenemos que hacer es primero saber si la persona es alérgica o no, dato importante para saber con qué rapidez actuar. Segundo, para retirar, digamos, el aguijón, lo que podemos hacer es con una tarjetita, algún elemento, algún plastiquito duro, en forma de barrida, tratar de retirar ese elemento. No con ninguna pinza. ¿Por qué? Porque si yo lo presiono con una pinza, voy a apretar esta glándula y va a seguir inyectando el veneno. Siempre con un plastiquito duro de forma de barrida. Bien, lo que se puede llegar a generar, si la persona es alérgica, se puede llegar a generar una anafilaxia, se llama, que es como una reacción alérgica. Si bien la anafilaxia puede ser generada por un perfume, por un alimento, por diferentes tipos de cuestiones, en este caso también, porque la persona es alérgica a la picadura de abejas, puede generar una anafilaxia. Eso puede llegar a desembocar en lo que sería un edema de glotis, se llama, en donde la vía respiratoria, digamos, se va cerrando, entonces impide el ingreso de aire en el cuerpo de la persona, sistema respiratorio. Y ahí es cuando se puede llegar a generar un paro cardiorrespiratorio. Y ya tendríamos que aplicar el RCP. Bien. Pero siempre, ante la picadura de abejas, trasladar, es lo más importante.
y bien saber si la persona es alérgica o no. Respecto de lo que serían también arañas y alacranes, también lo importante es trasladar siempre a la víctima. En algunos casos dicen tomar al animal, al insecto, perdón, y llevarlo. En este caso, digamos, vamos a perder tiempo como con la víbora. Vamos a poner en peligro nuestra vida. Claro. Por ahí el alacrán quizás lo podemos matar y llevar, digamos, sería menos complicado. Pero siempre y cuando no pongamos en riesgo nuestra integridad. Y no perdamos tanto tiempo. Y no perdamos tanto tiempo, exactamente. Y la herida se trata como cualquier herida. Sí, lavar, desinfectar y proteger. Y en todo caso, si hay un poquito de hielo no para directo, desinflamar, exactamente, claro. Exactamente. Ahora, lo más importante, digamos, de todo esto que tenemos que nosotros tener presente es que la persona nunca pierda la calma. Siempre tenemos que tratar de mantener a la persona relajada. Si la persona en ese caso, digamos, presenta más que nada con el tema de las mordeduras de la serpiente, donde también se puede llegar a generar una taquicardia, el corazón empieza a latir muy rápido, se genera sudoración y demás, se puede generar una deshidratación, entonces se puede dar pequeños sorbos de agua fresca, digamos, no de alcohol, ningún tipo de otra sustancia, sino un poco de agua fresca. Digamos, para que la persona tome de a poquito y ir hidratándola, por ejemplo. Bien, y lo último, que es un tema bastante importante a tener en cuenta, es la cuestión de las mantarrayas. La mantarraya muchas veces lo que va a hacer este pez es esconderse debajo de la arena. Por ahí uno en las partes poco profundas puede ir caminando. Y justamente las zonas más afectadas, esto está comprobado estadísticamente, van a ser los miembros bajos, digamos, las partes inferiores. De las rodillas hacia abajo. Sí, exactamente. Y la raya lo que va a hacer es justamente, se va a sentir amenazada con su cola, en donde la cola tiene púas y que obviamente va a tener glándulas que van a inyectar el veneno. Lo que va a hacer es justamente picar en la parte del cuerpo, y lo que acá se generan son dos tipos de lesiones, digamos. Una es la lesión que podemos ver, que es la lesión física, por así decirlo, o mecánica, en donde va a dejar una herida abierta y es muy probable que una de sus púas quede incrustada, o una astilla. O una astilla, exactamente, dentro de la herida. Y la parte química, que sería el efecto del veneno, de la toxina dentro del organismo, que es básicamente similar a lo que pasaría con la mordedura de una serpiente. La persona, digamos, va a comenzar con ciertos síntomas, por ejemplo, puede llegar a empezar con mareos, náuseas, nos da más tiempo de acción la picadura de una raya, inclusive entre 6 y 48 horas, digamos, esto puede llegar a atenuarse. Siempre yo recomiendo atención médica urgente. Después los síntomas que se dan un poquito más, con el paso del tiempo, se puede generar diarreas, se pueden llegar a generar hasta inclusive estados de pánico en la persona. Fíjense todo lo que puede llegar a influir, y muchísimo dolor. Exactamente. La herida la tratamos como una herida convencional, lo que sí hay que tener mucho cuidado que la parte incrustada, tratar de verificar. Si está de forma muy superficial, sí se podría retirar, pero si está incrustada, lo que decíamos hoy, no todo lo que entra sale, no tendríamos que... Volvemos a la cubierta con el clavo. Exactamente. Sí. Exactamente. Eso por ahí son algunos tips a muy grandes rasgos, digamos, que se tendría que utilizar. Hay algunos mitos en lo que son las picaduras de las mantarrayas, de colocar vinagre, de colocar agua con sal y demás, pero no está nada científicamente comprobado. Todavía no está científicamente comprobado. Sí, lo que yo por ahí recomiendo es agua corriente para justamente retirar todas las astillas que haya presente en lo posible, desinfectar y proteger y trasladar. Exactamente. Perfecto. Para verificar, digamos, que no genere ninguna lesión. Y ya sí, lo último, la cuestión de animales, mordeduras de otro tipo de animales, lo que se puede llegar a generar es que el animal tenga rabia, por ejemplo, en donde la persona, si no tiene colocada la antitetánica, sería una complicación, se puede llegar a generar alguna infección severa. Entonces en ese caso es
más allá de la limpieza de la herida, como ya veníamos viendo, trasladar al sanatorio o al hospital. Y en el mejor de los casos es, si conocemos al dueño del animal, bueno, buscar justamente al dueño para decirle lo que sucedió y aparte hacerle algunas preguntas para saber si el animal está vacunado o no, etcétera. Correcto. Si es silvestre, lo que se tendría que hacer es, obviamente primero vamos a auxiliar a la persona, Por supuesto. pero dar aviso a alguna guardia que haya, la policía que se encarga de justamente la protección de los espacios verdes y demás, en donde, bueno, ellos van a saber si ese animal, digamos, reviste algún tipo de peligro o si está fuera de su zona, de su hábitat natural o no, digamos, claro. pero dar aviso. Es muy importante eso también tener en cuenta. Por eso es muy importante siempre saber los números de emergencia. Obviamente, el tema de la policía proteccionista no todo el mundo lo sabe. No, pero con el 911 Con el 911 está preparado, digamos, con preguntas para preguntar qué tipo de emergencia es a la que tienen que acudir, digamos. Correcto. Emergencia médica, emergencia policíaca y demás. Obviamente se hacen las derivaciones correspondientes. Buenísimo. Según donde uno esté. Bueno, buenísimo, Gonzalo. La verdad, hemos aprendido un montón, te agradecemos. Creo que te vamos a terminar agradeciendo a todos los que vean este video porque la verdad que es muy útil, ha sido muy claro y bueno, quedan todavía un par de cositas para hablar con el tema de la RCP. Vas a mostrar después las técnicas adecuadas. Bien. Y bueno, desde ya muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por haberme llamado, para obviamente innovar dentro de lo que es el ámbito de la pesca. Quizás no siempre se tocan estos temas que son también muy importantes, porque cuando pasa la situación uno no sabe qué hacer. Yo estos temas de capacitación generalmente lo doy en 14 horas y como mínimo en 3 horas. Digamos, traté de hacer un pequeño resumen. Hay cosas que quizás no se dijeron y demás. Traté de hacer un comprimido, un mix de lo más importante que la gente tiene que tener presente. Pero la recomendación es que ustedes que están del otro lado, si pueden llegar a realizar algún curso con alguna organización, hay cursos gratuitos muchas veces que se dan en la peatonal, en diferentes puntos de las ciudades. Es muy importante que lo tenga presente y lo tomen. No es una pérdida de tiempo, al contrario, es una inversión y lo pueden aplicar en todos lados, desde tu casa hasta con el colectivo, en el medio de la montaña. Sí, donde menos te lo esperas. En donde menos te lo esperas. No vas a tener avisos. Así que bueno, muchas gracias y gracias a ustedes por la atención que están del otro lado.